Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Villena y el día de hoy conversaremos sobre las fuentes de investigación en un trabajo académico. Para empezar, debemos hablar primero de los tipos de fuentes que existen en la investigación y podemos hacer una primera gran división y decir que las fuentes pueden agruparse en fuentes confiables y fuentes no confiables. Las fuentes confiables son aquellas cuya existencia puede ser comprobada, como una noticia de periódico. Yo puedo ir al lugar de los hechos y comprobar en efecto que el hecho sucedió. Las fuentes no confiables son aquellas cuya existencia no puede comprobarse. Por ejemplo, la historia que me cuenta un amigo puede ser muy creíble para mí, yo puedo creer mucho en mi amigo, pero para empezar, no todas las personas saben que existe mi amigo, tenían que comprobar y no sabemos si la historia que nos está contando realmente pasó. Entonces, no sería una fuente confiable. Obviamente, en este curso nosotros vamos a trabajar con fuentes que sean confiables, pero a su vez estas van a agruparse y vamos a agruparlas siguiendo algunos criterios. Vamos a dividirlas, por ejemplo, tres criterios. Vamos a dividirlas, por ejemplo, en función de su origen, del grado de especialización o según el público al que están dirigidas. Según estas tres formas de agruparlas, vamos a ver uno por una los grupos de fuentes que existen. Atendiendo, por ejemplo, al origen de las fuentes, podemos decir que existen dos grandes grupos. Están las fuentes llamadas primarias y también están las fuentes secundarias. Las fuentes primarias son aquellas fuentes de primera mano y que están disponibles en cualquier formato. Por ejemplo, una fotografía de un suceso histórico, un video en YouTube, de un discurso político, hasta una persona podría ser una fuente primaria. Me provee fuentes, me provee información. Por su parte, las fuentes secundarias son aquellas que estudian a las fuentes primarias, por eso se llaman secundarias. Por lo general están disponibles en formato escrito. Por ejemplo, un reportaje sobre una muestra de fotos, un estudio sobre un discurso político en YouTube, ¿no? El estudio sobre el discurso político en YouTube. Mientras que la fuente primaria es una fotografía, la fuente secundaria, dense cuenta, es el reportaje escrito sobre esa fotografía. Mientras que la fuente primaria es un video en YouTube, la fuente secundaria vendría a ser el estudio sobre ese video en YouTube, ¿no? Si existen fuentes primarias es porque siempre hay una fuente secundaria que la está estudiando. Si existe una fuente secundaria es porque estudia una fuente primaria. Hay una relación de interdependencia, ¿de acuerdo? Muy bien, pasemos a otra forma de agrupar las fuentes confiables. Según el público al que están dirigidas, podemos decir que existen fuentes, por un lado, que son de divulgación y por el otro, fuentes académicas. Las fuentes de divulgación podemos señalar que son aquellas fuentes que están dirigidas a cualquier tipo de público y que no llevan necesariamente bibliografía. Por ejemplo, un artículo en la revista National Geographic puede ser leído por cualquier persona, no necesita conocer a fondo la materia. En el caso de las fuentes académicas, estas más bien están dirigidas a una comunidad científica en específico, son la base de la ciencia y usan siempre, por lo tanto, bibliografía. Por ejemplo, una tesis. Es la diferencia, ¿no? Las fuentes académicas siempre se refieren a otras fuentes. Las fuentes de divulgación no. ¿De acuerdo? Las fuentes académicas siempre hacen referencia. Por eso al final tienen esto que se llama bibliografía o referencias, porque siempre están refiriéndose a otras fuentes. Generan una comunidad, un diálogo en el tiempo. Muy bien. Vamos al último grupo, a la última forma de dividir las fuentes confiables, que se parece mucho a este. ¿Sí? Vamos a ver. Según el grado de especialización. Según este criterio podemos decir que existen fuentes, por un lado, que son generales y por el otro, fuentes que son especializadas. Las fuentes generales son aquellas que presentan una visión panorámica acerca de algún tema y las fuentes especializadas son aquellas que más bien se centran en una rama específica del conocimiento. Por ejemplo, podemos tener el caso de las fuentes generales, un diccionario o una enciclopedia. En el caso de las especializadas, un artículo publicado en una revista académica de economía, ¿no? Si se dan cuenta, las fuentes generales se parecen mucho a las fuentes de divulgación, ¿no? Pueden ser leídas por cualquier persona. En cambio, las fuentes especializadas, así como las académicas, van dirigidas a un tipo específico de público, ¿no? Una fuente especializada no puede ser leída por cualquier persona. Miren el ejemplo, un artículo publicado en una revista académica de economía solo podrán entenderlo mejor los economistas, no cualquier persona, ¿no? Esa es la gran diferencia. Muy bien, entonces creo que hasta acá se puede entender bien cómo
podemos reconocer una fuente más confiable que otra. No es que las generales no sean confiables, no, sino que las especializadas están dialogando con la ciencia. Esa es la diferencia, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar ahora a hablar de los productos escritos que podemos encontrar de investigación en la universidad. Algunos productos escritos de investigación, ¿no? Muy conocidos. Uno de ellos, por ejemplo, son las monografías. También están los artículos de investigación, los estados de la cuestión y, por supuesto, las tesis universitarias. Nosotros vamos a elaborar un tipo de investigación solamente. ¿Cuál es? Miren, nosotros no podemos hacer una tesis tampoco porque no disponemos de mucho tiempo. Demanda tiempo una tesis, ¿no? Un artículo tampoco porque supone la demostración de una hipótesis. Y eso también toma tiempo, mucha, pero mucha dedicación. En el caso de la monografía, si bien es más ligero, por lo mismo, es un estudio panorámico de primer acercamiento y no siempre es muy exhaustivo. Nos queda el caso del estado de la cuestión, que es la parte previa a una tesis, ¿no? Donde no se sustenta una respuesta, sino se hace una revisión exhaustiva sobre un tema determinado. Por eso, ante la pregunta de qué producto escrito vamos a elaborar en este curso, la respuesta es un estado de la cuestión. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué cosa es un estado de la cuestión? Según Alayza Cortés Hurtado Mori Tarnaweki, estos autores señalan que un estado de la cuestión es un documento que sirve como punto de partida de cualquier investigación académica, lo que estábamos diciendo arriba, ¿no? Consiste en la exposición exhaustiva, organizada y sistemática de los aportes más valiosos en torno a una problemática correctamente delimitada, ¿sí? No es una tesis propiamente, no lo es. Es una revisión, vamos a decirlo, de otras tesis, de otras respuestas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de un estado de la cuestión? Muy bien, lo que busca un estado de la cuestión es exponer, analizar, contrastar de manera rigurosa y sistemática los puntos de vista de los expertos o las corrientes de pensamiento más representativas frente a una investigación determinada o problema de investigación, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de un estado de la cuestión, pero quizá no nos quede del todo claro. Yo creo que para poder, por contraste, entender lo que es un estado de la cuestión, valdría la pena hacer un cuadro comparativo y decir por un lado que tenemos una tesis de investigación y por otro tenemos un estado de la cuestión. Mientras una tesis argumenta, un estado de la cuestión lo que hace es exponer los argumentos de otros autores. Si una tesis lo que hace es defender una postura, un estado de la cuestión lo que hace es mostrar las posturas de otros autores. Mientras que una tesis responde a una pregunta de investigación, un estado de la cuestión revisa las respuestas de otros autores a esa pregunta. Si una tesis sustenta la respuesta a la pregunta de investigación, un estado de la cuestión elabora un balance de la respuesta. Aquí está la diferencia, ¿de acuerdo? ¿Sí? Debemos tenerla muy en claro. Si es necesario volver a este video, ¿cuántas veces? Muchas veces, perdón. Entonces hay que volver y revisar y recordar lo que busca un estado de la cuestión. No buscamos una tesis. Por eso, los documentos con que vamos a trabajar, los documentos con los que vamos a elaborar un estado de la cuestión, no son los mismos que vamos a usar para una tesis. En un estado de la cuestión solo vamos a usar fuentes académicas, secundarias, especializadas. No vamos a hacer foros, no vamos a hacer encuestas, no vamos a hacer focus group, ¿sí? No vamos a hacer entrevistas, no vamos a usar fuentes de primera mano, no vamos a usar fuentes primarias, vamos a usar fuentes secundarias, vamos a usar otras tesis, otras investigaciones. ¿De acuerdo? Esa es la gran diferencia, hay que comprenderlo bien. Entonces, mejor hagamos la pregunta. ¿Qué fuentes se utilizan en la elaboración de un estado de la cuestión? ¿Primarias? No. Se usan fuentes llamadas secundarias. Se usan fuentes, obviamente, también académicas. Finalmente, especializadas, ¿no? Lo que tienen las secundarias es que estudian otras fuentes. Pero también las académicas y las especializadas, obviamente, estudian en otras fuentes, ¿no? Las académicas y las especializadas tienen otra cosa en común, que es que usan bibliografía, ¿no? Y algo más específico que tienen las especializadas es que se centran en una rama específica del conocimiento. De hecho, podemos decir que académicas y especializadas son por ahí muchas veces lo mismo, ¿no? A veces nos confundimos con las secundarias. Nosotros no solo vamos a trabajar con secundarias. En todo caso, cuando decimos fuente académica, ya incluimos a las secundarias, ¿de acuerdo? Es mejor pensar en fuentes académicas, ¿no? Que por lo general también son especializadas, ¿no? Pero no solo fuentes que sean
Únicamente secundarias, no. Que baste con que hablen de otro tema, no. Tienen que usar bibliografía, ¿de acuerdo? Fuentes académicas especializadas. Esa va a ser la consigna. No solo que estudien un tema, tienen que usar bibliografía. Esa es la consigna, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a ver, según esto, cuáles serían las fuentes idóneas, ¿no? Para un estado de la cuestión. Vamos a ver. ¿Qué fuentes cumplen con este criterio? Vamos a hacer ese ejercicio. Ustedes pausan el video y luego, al reanudar, dan la respuesta, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de un artículo de periódico, como primer ejemplo. Otro ejemplo, un artículo de una revista comercial. Y un último ejemplo, otro artículo también, pero esta vez un artículo en una revista indexada, un artículo científico. Hagan pausa el video y lo reanudan cuando ya crean saber la respuesta. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta entonces de estos tres ejemplos? ¿Cuál sería la fuente que cumple con ese criterio? Claro, sería un artículo científico. Cumple con el criterio de ser una fuente académica especializada y que usa bibliografía. No solo es secundaria, no. Es académica y especializada. Un artículo científico está indexado, ¿no? En una revista, está publicado en una revista indexada, ¿no? Eso es lo que sería un artículo científico. Muy bien. Vamos a hacer nuevamente el ejercicio. Vamos a poner esta vez, vamos a hacerlo más interesante. Vamos a poner el caso de un libro de poemas. También vamos a colocar el caso de una novela de un escritor famoso. Y vamos a poner el caso de una tesis. Hagan pausa al video y pregúntense cuál sería una fuente que cumple con el criterio de ser académica, especializada, usar bibliografía. Muy bien, ¿cuál sería entonces la respuesta? ¿Qué fuente cumple con este criterio de usar bibliografía? Muy bien, una tesis. Claro, un libro de poemas, por más reconocido que sea el autor, no es una fuente académica. Una novela de un escritor famoso no es una fuente académica, no usa bibliografía. Uno lee una novela y al final, salvo que sea una novela experimental, y esto está en el terreno de la ficción, no usa una bibliografía. Eso es lo importante, esa es la diferencia. Entonces, espero que se haya entendido. Vamos a hacer un resumen. Entonces, ¿con qué fuentes podemos trabajar en un estado de la cuestión? Haciendo un resumen, por ejemplo, entonces, ¿qué nos quedarían? ¿Qué fuentes debemos usar después de estos dos ejercicios? ¿Nos van a quedar qué cosa? Claro, nos va a quedar un artículo científico, nos va a quedar, por supuesto, una tesis, y nos va a quedar en general un libro académico. Todos esos tres productos de investigación cumplen con tener bibliografía, cumplen con el requisito de estudiar algo, cumplen con el requisito de ser fuentes especializadas, van a un público específico, no solo son secundarias, ¿de acuerdo? Nosotros en este curso vamos a decir que vamos a pedir fuentes que sean secundarias y académicas, no solo secundarias, no únicamente secundarias. A veces hay confusión por eso. No, tienen que ser académicas, es decir, usar bibliografía. Muy bien, entonces, hasta acá espero que se haya entendido. Ahora, ¿dónde encontramos estas fuentes académicas, secundarias, especializadas? ¿Dónde las encontramos? ¿Dónde? En los llamados buscadores, en las bases de datos, ¿no? ¿Qué incluyen los buscadores especializados? Centros de información, repositorios académicos, bases de datos y demás buscadores, ¿sí? Ahí podemos encontrarlos. Uno de los más conocidos es definitivamente Google Académico, ¿no? Lo van a consultar siempre. ¿Sí? De hecho, es la plataforma más usada para obtener fuentes académicas, aunque no siempre son confiables del todo, hay que tener cuidado. Por eso existen otros buscadores académicos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, Redalyt, por ejemplo, EBSCOhost, Dialnet, Opendoor, también son buscadores confiables. Entonces, podemos tenerlos muy, muy, muy en cuenta. ¿Sí? Muy bien. Otra fuente también, o otro lugar donde podemos encontrar fuentes confiables es Alicia de Concitec, un lugar donde podemos encontrar tesis más específicamente. También hay artículos, sería bueno que lo revisemos, ¿no? Tesis locales sobre temas, cualquier tipo de temas en realidad, ¿no? Ahí siempre sería bueno darnos una vuelta por Alicia. Muy bien, entonces espero que hasta acá se haya entendido y ya nos veremos en otra entrega. Cuídense mucho y nos vemos en la clase.